Historia. Período agrícola. 1000 a.C. Y terminaría rumbo al 320 después de Cristo. Durante este periodo se desarrolla el idioma maya, el pueblo maya adquiere experiencia y construye algunas grandes ciudades. Es la llamada época olmeca, hay un desarrollo de la arquitectura y la agricultura. Comienza el culto al sol y al maíz. Primeros fragmentos reconocidos del Chilam Balam de Chumahuel. Los mayas. La civilización maya habitaron en Mesoamérica, sur de México, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, y en América Central, en los territorios de Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, con una historia de aproximadamente 3000 años. Organización social. Las ciudades mayas estaban organizadas en estados independientes entre sí. La sociedad estaba organizada sobre la base de una marcada estratificación social, a la cabeza de la cual se encontraba la nobleza, los almeneor, los que tienen padres y madres. El gobernante supremo de la ciudad era el Alachuinic, o Alachuinic, en quien residía el poder absoluto sobre los asuntos terrenales y espirituales. Después de los nobles se encontraban los sacerdotes, los chilames. Ellos guardaban los mitos secretos, la escritura y la comunicación con las estrellas hacían de puente entre el cielo y la tierra. Adivinaban el futuro y leían las señales de la naturaleza. Por último, la clase alta era completada por los comerciantes y navegantes, quienes se dedicaban al intercambio de mercancías y mantenían el plantaciones de cacao. Los campesinos que vivían dispersos en torno a las ciudades y tributaban un tercio de lo que producían a la nobleza. Los esclavos, prisioneros de guerra que eran vendidos para hacer trabajos o para ser sacrificados en determinados rituales a la lluvia, la tierra o el sol. Religión. Era el aspecto social más importante de la vida de los mayas, regía desde las cosechas hasta la guerra, y los destinos de cada uno de sus habitantes. Posee 3 características. Religión politeísta. Se adoraba a varios dioses a la vez. Religión de aspectos naturalistas. Los dioses eran los elementos, los fenómenos atmosféricos, los cuerpos celestes. Religión dualista. Partía del principio de que el bien y el mal son igualmente divinos. Los dioses del bien estaban en constante lucha con los dioses del mal, pero eran tan inseparables uno del otro como el día y la noche. Principales dioses. Unatku. Su nombre significa un solo dios, Dios creador. Era el principal dios maya, creador del mundo y de la humanidad a partir del maíz. Itzamna, también llamado Samna, señor de los cielos, la noche y el día e hijo de Unatku. Es el sol. Ukulkan. Representaba al dios viento llamado también serpiente emplumada. Ixchel, diosa de la luna, las inundaciones, el embarazo, el tejido y esposa de Itzamna. Chaak, dios de la lluvia que se divide en los 4 rumbos cardinales, este, rojo, norte, blanco, oeste, negro y sur, amarillo. Organización política. En el período clásico, 290 al 909 después de Cristo. Los gobernantes supremos recibían el título de Kinich, rostro solar, Aute, señor árbol, Chulaau, señor sagrado, o Bacat, sostenedor del mundo. Otros nobles emparentados con él se llamaban Au, señor. También había gobernantes de centros o ciudades secundarios, quienes eran llamados Sal, Saalov en plural, y le rendían fidelidad a la Aute. Durante el clásico terminal, 800 al 1000 después de Cristo, y posclásico temprano, 909 al 1451 después de Cristo. Hubo otra forma de gobierno en la península de Yucatán, el multepal o gobierno confederado, cuyas ciudades hegemónicas fueron primero Chichén Itzá y después Mayapán. En el multepal no hubo un solo gobernante, sino que el gobierno se ejecutaba por medio de varias personas a la vez, quienes se consideraban hermanos. Cada uno de los integrantes del Consejo de Gobierno, multepal, recibía el título de Atepal. El Popol Vuh es una descripción de la creación del mundo y del origen del hombre, que después de varios fracasos fue hecho de maíz, el alimento que constituía la base de su alimentación. En el origen de la creación se relata cómo todo estaba tranquilo, silencioso, obscuro, sin vida ni color, solo existía el cielo y un mar tranquilo. Fue entonces cuando los dioses decidieron crear al hombre. En su primer intento, crearon unos hombres de barro, pero el esfuerzo fracasó. Luego probaron con maniquíes de madera, pero no tenían sabiduría ni recuerdo alguno de sus creadores, así que fueron destruidos en una gran inundación.
Los dioses siguieron insistiendo e hicieron 4 hombres y 4 mujeres de maíz, pero poseían una visión extraordinaria y una sabiduría sin igual. Entonces los dioses decidieron disminuirles la vista y la inteligencia. De estos hombres y mujeres creados de maíz, se constituyeron las familias que poblarían la tierra. Génesis, capítulo 1. Dios crea esta tierra y su cielo y todas las formas de vida en 6 días. Se describen los hechos de cada día de la creación. Dios crea al hombre, varón y hembra, a su propia imagen. Se da dominio al hombre sobre todas las cosas, y se le manda multiplicarse y henchir la tierra. Capítulo 2. Se termina la creación, Dios descansa el 7º día, se explica la creación espiritual previa. Adán y Eva son puestos en el jardín de Edén, se les prohíbe comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán da nombre a toda criatura viviente. Jehová Dios une a Adán y a Eva en matrimonio. El Chilán Balam. El Chilán Balam de Chumayel narra un mito originario similar al Popol Vuh, donde los dioses del inframundo dominaban y tenían cautivo al universo. En clave apocalíptica, al igual que otros relatos mesiánicos de la época de la conquista, el Chilán Balam relata la destrucción y el renacimiento de los 9 niveles del inframundo y los 3 cielos, el robo de la gran serpiente, el desmoronamiento del cielo, y el hundimiento de la tierra. Rabinal Achiri es un testimonio único de la cultura pre-el guerrero Achi y la princesa hispánica en el continente americano. En términos de la estructura y el contenido, es un drama maya dinástico del siglo XV y un raro ejemplo de las tradiciones culturales prehispánicas. En él encontramos mitos del origen y trata sobre asuntos políticos y populares de los habitantes de la región de Rabinal, en Baja Verapaz, Guatemala, expresados a través de un baile de máscaras, teatro y música. Esta obra sobrevivió en la clandestinidad desde 1625 a 1856, hasta que el sacerdote francés Brasseur de Bourbourg lo tradujo del lenguaje Achi, al serle narrado por el anciano Bartolosís. Zonas arqueológicas de Chiapas. Palenque. Yaxchilan. Bonampak. Chincultic. Tenampuente. A partir de este instante, Gisacha Derbez termina sus transmisiones y Televisa continúa su programación, ¿no? Con su programación normal.